Saludos a todos, agradeciendo la compañía en la visualización de este video, el cual pretende mostrar el modelo matemático de un sistema donde existen múltiples elementos de fricción, dos masas interconectadas por medio de un resorte, las cuales tienen fricción tanto en la parte superior como en la parte inferior. Comencemos definiendo los elementos para cada uno de estos componentes. Primeramente nombremos K1 al resorte de acá arriba, B1, K2, K3 y B2. Con esto ya tenemos descritos a los elementos que interconectan a las masas. Vamos a definir a los elementos de fricción para cada una de ellas. Este será B3, este es B4, B5 y B6. También supondremos la existencia de una fuerza externa aplicada a la masa 2 en esta dirección, la cual causa la dinámica de todo el sistema, y la intención es encontrar las ecuaciones matemáticas que describen a este movimiento. Se hace la consideración de que el movimiento del sistema solamente se da en un eje, es unidimensional el análisis. Y para ello colocaremos nuestros referenciales. El referencial lo vamos a definir hacia la izquierda. Se ha dicho en otros videos que no es importante y no condiciona de manera negativa si nosotros especificamos los referenciales en otra dirección. Solamente con esto nos damos una idea de hacia dónde se está generando las dinámicas. No hay movimiento en la vertical, por ello es que nosotros consideramos que los elementos de masa tanto 1 como 2 están siendo restringidos por estas paredes superior e inferiormente. Con ello, con los referenciales listos, ahora procedemos a generar nuestro diagrama de cuerpo libre, primeramente para la masa 2, porque es en ella en donde se ejecuta la interacción, la dinámica, y nos dice que hacia la derecha se da la fuerza de excitación. Esta fuerza de excitación causa que el resorte 2 ejecute una fuerza contraria, F de K2, y asimismo el resorte 3 y el amortiguador 2 ejecutan oposición. Vamos a ponerlas de este lado, F de K3 y F de B2. Eventualmente las fricciones son siempre elementos de oposición y también están hacia la izquierda, F de B6 y F de B5. Claro está que también la misma masa tiene su fuerza de oposición, se va a oponer al movimiento, pero estamos colocando únicamente las interacciones que siente esta masa. Con ello ya tenemos descritas todas las fuerzas que se están ejecutando sobre M2.
Para M1 vamos a hacer el otro diagrama de cuerpo libre. M1 recibe dinámica indirecta de la fuerza externa. Esa dinámica es causada por el resorte K2. Se dijo que ese resorte ejecuta su fuerza en esta dirección. Entonces hacia acá está F de K2. En oposición tiene la fuerza del resorte 1 y del amortiguador 1. Son los elementos que se van a empezar a oponer. La misma masa también tiene su componente de oposición. Y asimismo, las fricciones F de B4 y acá pondremos a F de B3. Ahora ya tenemos todas las interacciones que están ejecutándose sobre el sistema. Y para ello procedemos ahora a hacer el planteamiento de las ecuaciones. Primeramente, una sumatoria de fuerzas en el eje o en el referencial X1. Aunque pienso que es más conveniente partir de X2, puesto que de ahí es en donde se está ejecutando las interacciones iniciales en todo el sistema. Estas fuerzas, como se colocó hacia la izquierda, van a ser positivas, y como se da una dinámica acorde a nuestro referencial, entonces tendremos menos m2 por la aceleración, en este caso x2 b'. Observando nuestras interacciones, la fuerza externa va en oposición a nuestro referencial, entonces menos la fuerza externa más la fuerza de K2 más la fuerza de K3, ahora con los elementos de amortiguamiento, fuerza de B2 y los elementos de fricción que también operan como elementos de amortiguamiento, B5, B6. Esto es igual a menos la masa 2 por la doble derivada de x2. Procediendo a hacer la reescritura de nuestros elementos, que queden explícitamente definidos, la fuerza externa sabemos que puede ser de tipo escalón, rampa, impulso, sinusoidal o una combinación de todas ellas. Esta la vamos a dejar indicada, no vamos a establecer qué naturaleza tiene. Y es más, vamos a considerar que nuestra fuerza en esta ecuación la vamos a colocar en la parte derecha. De momento no la asignamos. La fuerza del resorte 2 la aplicamos ley de Hooke y sabemos que es su constante de elongación por la deformación que sufre, y en este caso el resorte 2 está compartiendo entre los dos referenciales, entre el referencial 1 y el referencial 2. En consecuencia tendríamos x2 menos x1, se da una posición relativa en este resorte. K3 vemos que solamente comparte o su movimiento se da en función del referencial 2. Ley de Hooke nuevamente, K3 por x2. El amortiguador 2, B2, x2',
el amortiguador B5, que tiene que ver con el elemento de fricción, B5 X2', y el amortiguador B6, aquí es 6, B6 X2', va a ser igual a la fuerza externa, pero vamos a considerar que esta fuerza, que es producto de la oposición de nuestra masa, es colocada en la parte izquierda. Por lo tanto, nuestra ecuación de forma completa queda definida así: m2x2' más k2x2 menos x1 más k3x2 más b2x2' más b5x2' más b6x2'. Hagamos un poco de álgebra con la intención de que esta ecuación quede reducida y por tanto más clara. Simplemente lo que se hará es una factorización de los elementos. Para el primero de ellos no hay que factorizar, no tenemos elementos en común, y ordenando vamos con los elementos que aparecen con derivación en x2. Tendríamos b2 más b5 más b6, todos ellos ponderados por la velocidad x2', más ahora elementos que dependen de la posición, k3 más k2, estos por x2 menos k3 x1 es igual a f. Esta es nuestra primera ecuación que define la dinámica sobre la masa 2. Del mismo modo, o de modo análogo, la sumatoria de fuerzas sobre el eje x1, cuya dirección hacia la izquierda es positiva, es igual a la masa 1 x1', en este caso positiva. Como nosotros sabemos que la interacción que brinda el resorte 2 es el causante de la dinámica sobre esta masa, esta interacción va en la misma dirección a nuestro referencial. Entonces tiene dirección positiva. F de K2 menos F de B3 menos F de B4 menos F de K1 menos F de B1, y hace falta K1, B1, B3 y 4. Solamente la igualación a M1 X1 B'. Igual que antes, nosotros ya tenemos calculada la fuerza del resorte 2. Esa está definida aquí. Este es el término de nuestra fuerza del resorte 2. Solamente la volvemos a escribir: K2 x2 menos x1. Vamos a colocar también la fuerza del resorte 1 más K1 x1. Vemos que este resorte, su desplazamiento solamente depende del referencial 1, por ello es que aquí no hay un movimiento relativo. Y ahora con los componentes de amortiguamiento, más B1 x1'
más B3 x1' más B4 x1' igualado a M1 x1 B'. Y aquí he cometido un error, puesto que estos elementos son negativos, son las fuerzas opuestas. Menos, menos, menos y menos. Si a esta ecuación la reescribimos primeramente para hacerla más simple, como lo hicimos en el caso anterior, realizando la factorización, y también el elemento de la derecha lo colocamos en la parte izquierda, se tendría lo siguiente: menos M1 x1 B' más, menos B1 más B3 más B4, todo esto por x1', los elementos de amortiguamiento, ahora los elementos de resorte, menos K1 más K2 por x1', no es prima, aquí nada más es la pura posición, y el último elemento más K2 x2. Esto es igual a 0. Pero como es habitual que busquemos que los términos sean positivos, la mayoría de ellos podemos aplicar una multiplicación a toda la ecuación por menos 1. Esto nos lleva a tener la siguiente ecuación: M1 x1 B' más B1 más B3 más B4 por x1', que es la velocidad, más K1 más K2, todo ello por la posición x1, menos K2 x2 igualado a 0. Y ahora sí tenemos las dos ecuaciones que definen la dinámica de este sistema. Ecuaciones diferenciales, cada una de ellas aplicada a la masa respectiva, y que están interconectadas estas ecuaciones por medio de la interacción o la fuerza que genera o ejecuta el resorte K2. Aquí está nuestra primera ecuación definida para la masa 2. Acá está nuestra segunda ecuación aplicable para la masa 1. Esperando haya sido comprensible esta explicación, se agradece su tiempo y estamos en otros videos. Gracias y sigan teniendo un excelente día.